Bien, ahora vamos a continuar leyendo algunos fragmentos del capítulo primero del libro de José Miguel Oviedo, titulado Historia de la Literatura Hispanoamericana 1, de los orígenes a la emancipación, publicado en Madrid por Alianza Editorial en el 2001. Y bueno, vamos a empezar leyendo algunas partes, eh, un poco sobre el panorama que hace Oviedo acerca eh, de lo que podría llamarse la literatura prehispánica, ¿no? Como dice acá en el último párrafo, antes de pasar ya a la descripción misma, él dice, ¿no? Teniendo en consideración todas estas circunstancias y características singulares, intentaremos una descripción bastante detallada, pero no exhaustiva, de las expresiones literarias en las tres mayores lenguas de la América Antigua, la náhuatl, la maya y la quechua, y bueno, y haremos una referencia a las del área guaraní. Bien, pues, entonces empecemos primero con lo que vendría a ser la región mexicana, mencionando en primer lugar a la literatura náhuatl. Siendo numerosos los testimonios literarios que nos dejó el pueblo azteca, representan solo una parte de una producción que debió ser cuantiosa y con raíces muy antiguas y complejas. Pero sin duda, esta herencia literaria es la que más intensa y ampliamente ha sido estudiada, descifrada, sistematizada y traducida, primero por los cronistas y luego por los especialistas modernos. Los aportes de Ángel María Garibay y Miguel León Portilla son fundamentales en nuestro siglo. De este modo, hoy sabemos de ella más de lo que podría suponerse tras la severa destrucción de la que fue objeto durante la conquista. Las fuentes fundamentales son los códices o Amoxtli, en la que los aztecas, haciendo uso de pictografías, ideogramas y después de su primaria transcripción fonética, dejaron testimonio de un variado conjunto de cosmogonías, historias, cuentas calendáricas, cantares, doctrinas y discursos, cuya preservación fue indispensable para mantener viva su cultura. Hablemos ahora un poquito acerca de los códices. Los códices mexicanos o mexicanos son una vasta constelación de materiales heterogéneos que han debido ser organizados en grupos o familias, como el grupo Borgia, según su origen, contenido o localización. El hecho de que algunos se conozcan bajo nombres y ediciones distintos no hace más fácil su identificación para el lector no adiestrado. Hay códices náhuatl, mixtecos y zapotecas, pero los de mayor importancia son los primeros. Una lista de los principales o de las principales entre esas fuentes y las más pertinentes a nuestro propósito sería la siguiente. Bueno, aquí se hace procede Oviedo a hacer una descripción. Bueno, si bien es cierto, no es tan exhaustiva, pero sí es un poquito larga porque hay varios, hay más de 5 códices, entonces lo que vamos a hacer un poco es recoger tal vez las más importantes. Creo que una de las más llamativas es los cantares mexicanos o mexicanos de 1532 a 1597, que están conservados en la Biblioteca Nacional de México, traducidos y publicados por Garibay en 1964-1965 bajo el título Poesía Náhuatl. Y estos justamente fueron publicados también junto con el titulado Romances de los Señores de la Nueva España, que se halla en la biblioteca de la Universidad de Texas Austin. Bueno, ese es uno de ellos. Otro que podríamos mencionar también es el Códice Borbónico, que está conservado en la biblioteca del Palais Bourbon de París, con valiosa información calendárica y sobre el mundo religioso náhuatl, cuya edición facsimilar apareció en esa ciudad en 1899. Después podríamos pasar tal vez al código Borgia o Borgia, que se guarda en la Biblioteca Vaticana,
y es en realidad el núcleo de una familia de 4 códices de origen prehispánico, y cuya primera edición en castellano apareció en México en 1976. Después también tenemos mm, los 2 códices matritenses, uno del Real Palacio y el otro de la Real Academia de la Historia, que fueron publicados en versión facsimilar en 1906 y 1907 respectivamente. También está pues el Códice Ramírez, o titulado también Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España, conservado por el Museo Nacional de Antropología de México y que fuera editado en esa ciudad en 1944. Eh, bueno, sí, creo que esos son los más importantes, creo que son los que brindan más información. Y bueno, de ahí continúa ya Oviedo diciendo, ¿no? Lo que los citados códices y las informaciones cronísticas nos dejan saber es que la conservación de todo lo que tuviese que ver con la historia, creencias religiosas y costumbres de la comunidad azteca constituía una gran preocupación de la élite dirigente. Era una sociedad volcada hacia la preservación del pasado, lo que se refleja en sus expresiones literarias. En los capítulos siguientes se verá el importante papel que, como primeros estudiosos y recopiladores de la literatura, historia y cultura del México antiguo, cumplieron el citado Sahagún, Sahagún, Motolinía y Olmos, entre otros. Se continúa diciendo que el material literario que encontramos en esas y otras fuentes puede ordenarse en 2 categorías que parecieron corresponder a la misma división existente en tiempos prehispánicos: el verso o poesía, que los aztecas llamaban cuicatl, o sea, canto o himno, y la prosa o relación, lo que se conocía como eh, tlatoli, o sea, palabra. La nobleza gobernante estimulaba el desarrollo de estas expresiones de la cultura indígena mediante instituciones como las llamadas Amoxcali o casas de libros, que pueden considerarse una mezcla de bibliotecas y archivos. Había también los llamados Telpuchacalli o casas de jóvenes, que eran centros donde se enseñaba poesía y otras artes. El ejercicio poético de los forjadores de cantos, el pensamiento filosófico y el registro histórico, asociados todos a la religión, eran parte del legado comunitario que debía guardarse en la memoria de los hombres. El cronista Díaz del Castillo cuenta haber visto esos libros de su papel cosidos a dobleces como a manera de paños de Castilla. Esto en Historia Verdadera, capítulo 44. Pero hay que recordar que tales libros eran un conjunto de pictografías y jeroglíficos que, como se dijo antes, eran solo la base a partir de la cual la interpretación de los sabios o entendidos y la difusión por vía oral podían completar el proceso comunicativo. Aunque estaban inscritos sobre hojas de papel de amate, corteza vegetal, y cosidos como páginas, no eran libros, entre comillas, para leer, como los que conocemos, sino para mirar, descifrar y recordar. Una experiencia del todo distinta de la nuestra. Y bueno, el fundamento de la literatura indígena era la palabra viva, el acto verbal, y su repetición a través de las generaciones. Y bueno, a continuación nos ocuparemos de las mencionadas categorías y otras formas literarias mexicanas. Bien, hasta esta parte cortamos aquí y continuamos en un próximo video.